hablar de hamburguesas, ¿vale? Hamburguesas vegetales. Siempre hay la pelea, ¿no? De que si es hamburguesa, si no es hamburguesa, cuando no es de origen animal. Bueno, la pelea os dejo para quien quiera pelearse con eso. Pues yo la llamo de hamburguesa porque es la forma que yo la interpreto y el formato que yo trabajo, así que así lo llamo. Pero bueno, siempre sabiendo que es una hamburguesa de origen vegetal, ¿no? Plant-based. O sea, hoy la haremos principalmente de alubias, ¿vale? Pero vamos a combinar, vamos a buscar equilibrar tanto lo que son legumbres con cereales, ¿no? Para buscar un poco ese aminograma completo. Sabéis, ¿no? Algunos ya sabéis que no hace falta que lo hagamos en todas las comidas, pero es algo que es interesante siempre que podamos estar equilibrando un poco, ¿no? Lo que son diferentes fuentes de proteínas vegetales, nos van a facilitar un poco que tengamos un poco toda la ingesta, ¿no? Que necesitamos, ¿vale? Me gustaría saber cuáles son vuestras hamburguesas, o sea, si hacéis hamburguesas vegetales en casa, cómo las hacéis, de qué ingredientes os gusta hacer, contarme un poquito ahí que Julia nos va a ir leyendo. Me gustaría saber, o sea, cuáles son vuestras recetas así de bolsillo que os gustan, o sea, con qué elementos soléis hacer. Yo os voy a dar unas bases. Nosotros hemos hecho, yo creo que fue en el segundo directo que hicimos, el segundo de la vida del Brasas, el segundo directo que hicimos, yo creo que hicimos unas mini hamburguesas de lentejas en ese momento era. Yo creo que sí, yo creo que fue el segundo, si no fue, yo creo que fue el segundo directo hace bastante tiempo. Hace bastantes directos ya, o sea, pero bueno, es un formato que me gusta mucho porque vais a ver que lo podéis saber. Voy a explicar bases, ¿no? Para que o sea, que tenéis que tener en cuenta para ir montando vuestras hamburguesas en casa y luego el cielo es el límite. Realmente lo podéis aplicar de diferentes, o sea, con diferentes ingredientes, sazonándolos de una forma o de otra. Yo os voy a dar ideas y en cada momento os traeré como un poco qué estoy buscando con cada cosa que estoy poniendo, pero luego pues vais a ver que es infinito. O sea, a mí me gusta mucho porque cuando empecé a hacer como las hamburguesas vegetales, me di cuenta de que hay una amplia posibilidad, o sea, es un mundo de posibilidades realmente a nivel de texturas y sabores. Si no estamos buscando, si no nos limitamos a buscar replicar, ¿no? Replicar textura y sabor de una hamburguesa animal, porque ahí nos quedamos un poco más encerrados, pero si lo que estamos buscando es algo que tenga un formato parecido, pero que esté bueno, que tenga textura, que tenga, ¿no? Si estamos buscando cosas interesantes, pues ahí tenemos un mundo de posibilidades muy grande, porque al fin y al cabo podemos siempre estar buscando nuevos sabores, nuevas texturas, buscar un poquito como ir, ¿no? Jugando con los elementos que tenemos y no estar, bueno, o sea, hay caminos, ¿no? Hoy en día hay muchos productos interesantes en el mercado que replican un poco la carne animal, que son, ¿no? De origen vegetal. Se pueden hacer en casa, incluso a veces pruebo, pero se pueden hacer en casa texturas y llegar a texturas, sabores, colores muy parecidos a lo que es el producto animal, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más jugar con lo que es la infinidad de posibilidades que te puede dar el mundo vegetal desde otros aspectos, ¿no? No cerrándome exactamente a intentar replicar. Yo sé que es importante a veces y a mucha gente, incluso a mí, ¿no? A mí me hace falta muchas veces ciertos gustos, ciertos aromas, ¿no? Que igual se tiene cuando se alimenta, ¿no? Cuando comes algún producto de origen animal, igual tenemos que estar buscando a veces, ¿no? Hay gente que necesita eso, hay gente que no, ¿no? Pero a veces echa de menos un poco eso, entonces está bueno, está bien buscar, ¿no? Cómo nosotros podemos replicar o traer sabores que nos recuerden, porque al fin y al cabo bueno, cada uno elige un poco, ¿no? ¿No? El tipo de alimentación que quiere tener y cada uno tiene diferentes objetivos y porqués, digamos así, ¿no? Pero es cierto que hay mucha gente que realmente elige no comer o dejar de comer productos de origen animal por una cuestión más ética, más moral, una cuestión quizás más relacionada con los animales, más relacionada quizás con el medio ambiente. Entonces, no necesariamente quiere decir que no te gustan los productos de origen animal, pero sí que eliges no comerlos porque pones por encima pues esos otros motivos, ¿no? Y te parecen más importantes, que es principalmente mi caso, es ese. O sea, a mí me gustaban y me siguen gustando a nivel de, no lo consumo ya, ¿no? Pero los sabores, las texturas, los recuerdo y me parecen que son interesantes, ¿no? Entonces tenemos que buscarlo en algunos momentos, ¿no? Pero yo elijo no consumir por una serie de motivos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que está en ese punto también, ¿no? Que elige no consumir o elige consumir menos. Y entonces igual nos viene bien buscar, ¿no? Sabores y texturas que nos recuerden y que nos ayuden a dejar de consumir o sustituir, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho enfocarme en la posibilidad y en la maravilla que nos puede dar el mundo vegetal cuando lo exploramos desde un punto de vista no limitante, pero desde un punto de vista
expansivo realmente, ¿no? O sea, divergente, o sea, más de apertura de decir, o sea, tengo muchas posibilidades, ¿vale? Bueno, sin más lenga, me voy a poner al lío, ¿vale? No sé si la pregunta que he soltado, Julia ya está ahí dándome señales, ahora me contesta. Sí, mientras tanto. Mientras tanto, Sí, bueno, te contestan Marisa Vega Izquierdo, ¿vale? que le gustan las de lentejas. Lentejas son muy buenas, son muy versátiles, sí. Y son rápidas, Gryffindor, fáciles de hacer. calabacín, avena y queso fresco. Muy bien, calabacín avena. Eva Fantástico. María, berenjenas. Berenjena está muy bien porque queda un puntito muy meloso, ¿no? O sea, queda muy bien también. O sea, cuando puedes jugar, ¿no? Con integrar algo de berenjenas, que, ¿no? Esa melosidad que a veces nos puede ayudar en la masa, en la mezcla, ¿no? Gino Mark M. Hamburguesas de lentejas con avena, cebolla, ajo, pimiento y harina de garbanzos. Y harina de garbanzos, muy bien. Eh, Maravilla. Bueno, dijo, el Gryffindor de arriba, aunque creo que el queso no es vegano, o sea, no, sí, porque no. hace las hamburguesas con Sí, queso. lo pones, no es vegano, ¿cierto? Pero bueno, o sea, hay muchos vegetarianos que nos siguen, o sea que también, bueno, o sea, Bueno, también pueden incluir esto, ¿no? Tatiana Velázquez, de lentejas, harina de avena, ajo, cebolla y condimentos. Muy bien, harina de avena, ajo, cebolla y condimentos, muy bien. La avena, vais a ver, yo voy a utilizar avena, les voy a dar, quería utilizar otra cosa, pero al final no lo tenía, pero os voy a dar también el truco, ¿no? Realmente, o sea, la idea que, cuál es el papel que desempeña la avena o el cereal que utilicéis o la harina que utilicéis, porque realmente es lo que nos sirve un poco, es para dar un poco de estructura, ¿no? Absorber un poco de humedad. Yo utilizaré avena, suelo utilizar casi siempre avena porque es una versión, es algo que es nutritivo, que está bien, o sea, es sencillo, fácil, funciona bien, pero también hay otras posibilidades que luego os cuento, ¿vale? Body, Mind and Spirit, bueno, me parece que es una pregunta, que dice una salsa para la hamburguesa, o sea, que te pide una salsa. Vale, para sí, o sea, hay hamburguesa. muchas opciones. Yo os tengo una lista que he hecho hoy, os la cuento luego cómo la hice. Tengo una que la pondré, también ya la tengo preparada, que os cuento cómo la hice, que va a ser bastante básica, pero luego si queréis, tenéis dudas específicas de eso, me vais preguntando, os voy comentando algunas ideas. Y también podemos, o sea, puedo sacar algún material, ¿no? Puedo sacar algún vídeo, algún reel o algo que más relacionado con salsas, quizás, si es algo que interesa. Las salsitas siempre son como cosas muy importantes, ¿no? Que nos dan saborcito, nos dan como un poco de indulgencia, ¿no? Un poco de golosidad a las cosas, ¿no? Saborcito también. Bien, Pau Pilar Pena te comenta, las de porotos son ricas también. Vale, porotos son las alubias, ¿no? Los frijoles. Los porotos son en Venezuela, ¿puede ser? Ahora me estoy en la duda. No lo sé. Porotos negros, Venezuela, quizás. No, siempre tengo el lío. A veces me acuerdo bien. Son frijoles, alubias, feijões. Bueno. Porotos. Vale, muy bien. Pues mira, seguimos con el lío. Entonces, hoy vamos a hacerla de alubias negras, de porotos negros, de frijoles negros. ¿Vale? Vamos a utilizar principalmente esa va a ser nuestra legumbre, ¿vale? Podéis utilizar diferentes tipos de legumbre, ¿vale? Esto es interesante. Podéis utilizar lentejas, como habéis dicho, las lentejas van muy bien, ¿vale? Las alubias de diferentes colores, podéis utilizar incluso garbanzos. A ver, realmente tampoco hace falta, o sea, podéis no hacerlas de legumbres. Podéis, por ejemplo, utilizar algo que amalgame también. Por ejemplo, yo he hecho muchas veces de boniatos con quinoa, por ejemplo. Boniato tiene ese... Realmente el papel que tiene aquí a nivel textura es la parte más húmeda, ¿no? Va a ser esto. Entonces nos va a dar esa humedad, ¿vale? A la mezcla. Pero a la vez, la parte nutricional, las legumbres son como unas principales fuentes de proteína que vamos a tener a nivel, ¿no? De alimentación vegana, vegetariana. Y realmente nos van a dar una serie de micronutrientes, entonces son interesantes incluirlas. Entonces vamos a buscar también no solo una cuestión como de sabor, pero también que tenga un balanceo, ¿no? Ahí. Entonces voy a utilizar frijoles, alubias negras, ¿vale? Voy a utilizar arroz integral, podéis utilizar otro cereal, podéis utilizar quinoa. Yo suelo hacer mucho con quinoa, esta mezcla me gusta mucho. Yo tengo simplemente hervido con un poco de sal, sencillito, ¿vale? Vamos a usar, pues utilizaremos un poquito de avena, ¿vale? Luego dejo la receta, dejo la receta en la comunidad, ¿vale? Del Brasas, en Telegram. Si estás inscrito, inscríbete. Tienes el enlace por la bio, ¿vale? Vamos a utilizar avena para dar sabores, ¿no? Vamos a trabajar luego sabores. Entonces vamos a buscar especias, vamos a buscar... Voy a hacer una mezcla que os voy a enseñar luego, que es una mezcla que hago a partir de nueces, que le da un punto súper rico, que es nueces, pimentón ahumado y pimienta, ¿vale? Tenemos una salsa barbacoa que la vamos a echar también, y tenemos algo de miso que me gusta mucho, que le da un punto umami muy interesante, ¿vale?
cuando nosotros vamos a hacer las hamburguesas, ¿no? Vamos a buscar muchas veces este punto ahumado, ¿vale? Si queremos, ¿no? Eso cuando queremos buscar ese sabor un poco más tostado, ¿no? Un poco más ahumado, un poco más brasa, tal. Vamos a buscar elementos que nos den humo. Pues hay sales ahumadas, hay humo líquido, hay, ¿no? Productos que dan ese humo, hay pues pimentón ahumado, páprica ahumada, pues tenemos diferentes elementos que nos pueden agregar este puntito más ahumado. Vamos a buscar puntos de umami, vamos a buscar puntos más salados, ¿no? Podemos jugar con soja, con miso, podemos jugar con alguna salsa barbacoa, podemos utilizar diferentes elementos que nos vayan a dar este sabor. Vamos a buscar un poco esa complejidad de sabor y aroma, ¿no? Si es la opción de buscar, ¿no? Sabores que nos recuerden un poco a los productos más animales, ¿no? Si no, pues podemos irnos a otro lado, a otro espectro, que es hacer hamburguesas mucho más frescas, que también son interesantes, hacer hamburguesas pues con hierbas frescas, con especias más frescas, ¿no? Con algo más tirando a una cosa más especiada, más fresca, que no necesariamente tenga que tener este punto tan ahumado, tan, ¿no? ¿Vale? Pero en este caso yo voy a utilizar voy a ir por este camino un poco más ahumado, un poco más saladito, más umami, ¿vale? Para empezar, vale, luego tengo un par de cositas, pero vamos a arrancar para que no se nos retrase mucho. Tengo sartén, ¿vale? Voy a calentarla un poquito, mientras tanto me voy a picar, va a ser como un sofritito rápido de cebollita, ¿vale? Puedes hacerla de cebolla, puedes hacerla de cebolla y ajo. Tengo una puntita de una cebolla aquí que la he utilizado antes, que era un poco grande, la vamos a picar pequeñita, ¿vale? Tengo la mitad, o sea, lo interesante sería que la tuvieras así, al menos una mitad, no así también, no un cuarto, porque un cuarto es más difícil de cortar, pero era una cebolla muy grande, ¿vale? Así que me vais a perdonar esto, así que vale, vamos ahí, vamos a cortarla. Voy a pillar solo un poquito. Aquí también vais a poder utilizar, si queréis, algo de ajo. No voy a poner yo, ¿vale? Voy a poner solo cebolla, aquí me va bien. Ya con esto, aquí a esta puntita. Picamos bien, ¿vale? Aquí simplemente pues vamos a crear aquí podéis elegir diferentes verduritas. Si queréis crear una base, un sofrito, una mezcla, que luego vamos a incorporar a la mezcla de la hamburguesa, ¿vale? Aquí puede ser cebollita, incluso la puedes incorporar en fresco, picadita, finita, pero a mí me gusta caramelizarla un poquito antes, tostarla un poquito antes para que me suelte un poco más de un saborcito más interesante, ¿no? Siempre sabemos que el dorar y el caramelizar nos van a dar puntos interesantes, ¿no? También utilizaré luego, ya veréis, algo de setas, ¿vale? Voy a pochar primero la cebolla, cuando empiece a pillar algo de color, entraré con las setas. Las setas, sí, nosotros son elementos muy buenos, tanto a nivel de texturita, porque luego en la mezcla tienen un sabor, o sea, una textura un poco más, digamos, suavecita, ¿no? Que nos va a dar como algo de, no meloso, pero algo como, casi como nos recuerda a una grasita a veces, ¿no? Cuando están así más doraditas. Y nos van a aportar, si están tostaditas, están doradas, nos aportan también algo de umami, ¿vale? Entonces vamos, empezamos. Aquí yo le voy a dar candela, voy a hacer fuego rápido, ¿vale? Un buen chorrito de aceite, ¿vale? Aquí que caliente bien. Y vamos a entrar casi. Si hay comentarios, preguntitas, cualquier duda que tengáis me vais diciendo. Julian va a intentar encontrarlos por ahí en el chat y nos va a ir diciendo, ¿vale? Que caliente bien. Vale. Vamos aquí, ya sabéis que yo suelo utilizar aquí una basecita, vale. Entramos. Como os decía, podéis entrar también con ajito picado aquí, podéis entrar con, incluso si queréis hacer un sofrito de cebolla y tomate también, no pasa nada. Ya os quedará un sofrito un poco, ¿no?, más atomatado, ¿no?, que ya vais por otros perfiles, pero también podría ser, ¿vale? Te preguntan qué es la seta y otra. O sea, ¿qué setas son? Estoy usando ahora champiñones porque lo que tenía, pero si tenéis algo, por ejemplo, un shiitake más interesante, ¿vale? Porque el shiitake tiene un punto umami aún más intenso, tiene un sabor un poco más intenso, ¿vale? Podría ser, si tenéis incluso shiitake o setas deshidratadas, las podéis hidratar, picarlas pequeñitas y os serviría también, ¿vale? No hay problema. Yo voy a usar champiñones porque es lo que tengo ahora, ¿vale? Pero sí, o sea, podéis jugar con diferentes setas, las que tengáis a mano, ¿vale? Y si os gusta, ¿vale? Y si queréis trabajarla. Realmente, o sea, tener la idea, ¿no?, de que vamos a elegir cuál es nuestro ingrediente, cuál es nuestra legumbre, si la serie de legumbre, cuál es la legumbre, cuál es el cereal que vamos a jugar.
muchas se hacen a base de esto, una legumbre o un cereal, pues entonces dentro de ahí puedes elegir diferentes legumbres, diferentes cereales. Y luego, ¿cuáles son los elementos que le vamos a poner para agregarle para que sea más interesante, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, cuando queremos tener un colorcito más rojo, podemos entrar con remolacha ralladita, puede ser pura, puede ser, la remolacha puede estar rehogadita primero, para darle un saborcito aún, ¿no? Caramelizarlo un poquito más y luego entrar en la mezcla, le da un puntito más rojito, ¿vale? Muchas veces se utiliza, ¿no? Para hacer las versiones, las que son, bueno, las que, ¿no? Que hacen como versiones como si más parecidas a las animales, pues suelen utilizar algún extracto de remolacha, suelen utilizar la propia remolacha para conseguir el color, ¿no? El color un poquito más similar a la sangre, ¿no? Directamente. Entonces es una opción, puedes utilizar diferentes elementos que van a dar tanto sabor, ¿no? Cuanto, o sea, color, si buscáis color, o aromas también, ¿no? Algo de texturita, ¿vale? Vale, pues echamos aquí bien. Va a ser rapidito, ¿vale? A la que empiece a coger algo de color, yo voy a entrar con mis setas, ¿vale? Le pregunta a Cristian Martínez. Sí. Puede parecer medio iniciante, pero ¿cuál es tu definición de umami? Vale, umami es el quinto sabor. Nosotros en el occidente lo empezamos a hablar de él, bueno, ya hace tiempo, pero no es algo que esté en nuestros sabores básicos, ¿no? Nosotros en occidente trabajamos 4 sabores, ¿no? Ácido, dulce, salado y amargo, ¿vale? Que son los reconocidos. En Asia se trabaja con una serie distinta y dentro de ellos trabajan con el umami. El umami es un sabor que nosotros, bueno, vamos a entender que, o sea, vamos a conocer como algo un poco más completo. O sea, un salado es similar al salado, pero es un salado como muy sabroso, ¿vale? Es algo que nos completa mucho. Es como si estimulara, realmente lo que hace es un estímulo como mayor de las papilas gustativas, ¿no? O sea, en cuanto nosotros tenemos receptores en la lengua para diferentes tipos, hay variados, ¿no? Pero hay zonas que van a captar los diferentes sabores, más que otras zonas, ¿vale? El umami tiene la capacidad un poco de darnos un estímulo como mayor en todo, ¿no? Lo que es el aparato de las papilas. Entonces nos parece algo muy, para el cerebro realmente es algo que le estimula mucho, entonces tiene como, lo asimilamos como algo muy sabroso, muy interesante. Por eso que a veces, bueno, por eso es que en la industria se utiliza mucho el glutamato monosódico, que es pues básicamente una sintetización, ¿no? Es el puro sabor umami, está ahí, que es como una sal que se utiliza mucho en la cocina asiática, pero también se utiliza mucho y a veces en exceso para los productos industrializados, las patatillas, las cosas industrializadas que son saladas, que tienen mucho sabor. Muchas veces vas a comerte una patatilla y no puedes parar, porque es algo como está muy sabroso, ¿no? Entonces eso también porque tiene una cuestión que igual pues nos cuesta no comerlo, porque tiene casi una reacción muy química que es potente. Entonces hay que tener un poco de cuidado al utilizarlo en ese sentido. Que ya está sintetizado como el glutamato y tal, se utiliza mucho, y entonces en Asia principalmente, pero hay que tener un poco de cuidado para no abusar de él. Pero nosotros podemos buscar este sabor de diferentes formas, en diferentes ingredientes que se genera de una forma un poco más natural. Por ejemplo, nosotros en el propio tomate hay un poco de glutamato natural, o sea, tiene ese punto. Las setas tienen ese punto. La soja, que es un producto fermentado, se desarrolla ese umami también. La salsa shoyu, el tamari, tiene ese punto umami. Que a nosotros, si jugamos bien con él y exploramos bien, conseguimos sabores, o sea, conseguimos potenciar sabor, que es de lo que se trata también, ¿no? Entonces, como todo tiene sus dos caras, como siempre cuando se utiliza por la industria para potenciar un sabor y de una forma casi muchas veces demasiado abusiva, pues es un poco más, pues no peligroso, sí, es algo más peligroso, yo diría. Bueno, yo apago el fuego aquí, ¿vale? Ya tengo doradita esa base, voy a apagarlo, voy a sacar aquí del fuego, lo voy a dejar aquí. Nosotros aquí ya vamos a entrar con nuestras alubias, ¿vale? Y aquí ya vamos a aplastarlas, ¿vale? Voy a buscar, a ver si lo puedo hacer puedes hacerlo con un tenedor, ¿vale? Puedes hacerlo con una cucharita. Nosotros vamos a ir a aplastarlas un poquito, ¿vale? Vamos a aprovechar que así aplastando ya conseguimos coger un poquito de este saborcito que nos ha quedado en la sartén, ¿vale? Si no tenéis, bueno, si te estás con una sartén, ¿no? Que es antiadherente y no podéis utilizar, ¿no? No podéis utilizar esto. Yo utilizo
esto, o sea, esto de inox porque es de hierro, no pasa nada, ¿vale? Pero si no lo puedes echar todo a un bol y hacerlo directamente en un bol. Yo lo voy a hacer aquí porque aquí consigo pillar todo el sabor que queda aquí, ¿no? El aceitito, la grasita que ha quedado aquí en el fondo de nuestro pochado, ¿vale? Aquí luego hay opciones, pues cuando hacéis estas hamburguesas la podéis hacer todo en un procesador, ¿vale? Que queda una textura un poco más uniforme, pero sin pasarse porque puedes al final hacer un hummus sin querer, ¿vale? Si lo trituras demasiado. Pero a mí me gusta hacerlo a mano, o sea, pues con un tenedor, una cuchara o un mortero, y no machacarlo demasiado para que yo tenga un poco esta idea también de, o sea, me gusta ver los trocitos, ¿no? Me gusta que no esté completa, que sea algo más rústica, ¿vale? Pero eso es opcional también. Si queréis algo que sea más finito, que no se vean las alubias, ¿no? Que no se vea... A mí me gusta, a mí me parece que es interesante esto, ¿no? Pero si queréis buscar algo que esté más fino, pues lo hacéis en un procesador y te quedará una masa más homogénea, ¿vale? Pero aquí ya me parece fantástico, ¿vale? De esta forma. Vale, muy bien. Aquí tenemos, ¿vale? Más o menos está bien. Esto lo vamos a pasar a un bol y vamos a terminar de hacer lo demás, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi bolsito. Vamos a agregar todo esto. Te preguntaban ¿Sí? si siempre tenemos que agregarle cereales. A ver, siempre tenemos, o sea... a ver, o sea... A nivel de que siempre lo tengas que hacer, no. Pero, a ver, muchas veces juega el papel de ligar, ¿no? O sea, que no sea un cereal, pero va a ser pues igual una harina, va a ser alguna mezcla que te vaya a secar, ¿vale? Porque, claro, al fin y al cabo se está usando, por ejemplo, en el caso de una legumbre, el problema que... Bueno, la cuestión es que es húmeda, ¿no? Quieres que absorba un poco. La puedes hacer directamente, o sea, puedes hacerla sin arroz, pero... O sea, sin cereal, pero luego vas a utilizar alguna harina que termina siendo un cereal o un pseudo cereal, ¿vale? A ver, normalmente, solo si buscas otra forma de darle esa estructura, ¿no? Que normalmente, claro, normalmente lo que se suele utilizar siempre es un poco, puedes usar el psyllium también, hay gente que utiliza el psyllium para ligar, pero normalmente va a ser pues pan rallado, panko, puede ser, el panko es interesante porque queda aún más crujiente, pues normalmente pues alguna harina de trigo si quieres, si no quieres el gluten puede ser alguna de garbanzo, puede ser una harina de maíz incluso ya hecho también, son diferentes harinas que al fin y al cabo vienen de cereales, o si quieres puedes buscar pseudo cereales, ¿vale? Que puedes utilizarlo también, eso es una opción, otra opción, ¿vale? Vale, entonces aquí tengo mi base mezcladita. Vale, vamos a entrar con... Una pregunta antes. ¿Sí? Perdón. ¿Las legumbres están recién cocidas o se enfriaron? Porque cuando se enfrían es difícil pisarlas, ¿no? Sí, Una a ver, o sea, vegetariana. ya estaban hechas, o sea, estaban frías. Cuando ellas están frías cuesta un poco más aplastarla, pero aún, o sea, te da, no pasa nada. Lo que pasa es que yo cuando... Si lo haces en caliente va a ser más fácil, te quedará la mezcla más líquida, va a parecer más líquida, ¿vale? Porque luego cuando se enfría se vuelve a compactar. Yo suelo hacerla, o sea, las hago de las dos formas, cuando caliente, pero caliente te va a pedir más harina o avena o lo que sea para ligar, porque le va a costar darle el punto, porque como está caliente está como más gelatinizado, digamos, los almidones y tal, entonces está más fluido. Entonces cuando se enfría se contrae un poco, entonces absorbe menos para darle el punto, ¿vale? Entonces muchas veces lo que se hace es cuando se hace la mezcla, si la ves que está muy blanda y no quieres seguir echándole harina o lo que sea, se suelen dar la forma o enfriarla primero antes de dar la forma o antes de cocinar. Eso es una opción que suelen hacerse. Pero en este caso estaban frías, pero al echarla un poco aquí con la cebolla y tal al finalcito se han templado un poco, pero apenas un poquito, ¿vale? Yo aquí he entrado con el arroz, ¿vale? Antes de entrar con la avena, vamos a prepararnos un majadito que a mí me parece muy bueno, muy interesante, que es con nueces, ¿vale? Las he tostado un poquito previamente, ¿vale? Para desarrollar un poco sabores, ¿no? Potenciar un poco sabor. Lo que haré aquí primero es machacarlas un poco. Eso también se puede hacer en una procesadora si queréis, ¿vale? Esto le da un punto súper rico, ¿vale? Además complementamos con un poco de lo que son grasas saludables y elementos que tienen las nueces, ¿no? Micronutrientes que son interesantes a nivel nutricional también, ¿vale? Ya sabéis que las semillas y los frutos secos son productos, ¿no? Son grupos que debemos, ¿no? Incluirlos en nuestra alimentación porque son súper interesantes. Y voy a hacer como una harinita gruesa, ¿vale? Primero. Y aquí voy a entrar con
las especias, ¿vale? Que aquí tengo mi pimienta. Si no os gusta la pimienta, no hace falta que la pongáis. Podéis buscar una páprica ahumada que no pique, algo que sea... O buscáis una opción que le vaya a dar ese punto de humo, ¿vale? Y aquí voy a mezclar, ¿vale? Voy a conseguir como una harinita súper especiada, súper rica, ¿vale? Tremenda, ¿vale? Aquí ya voy a ponerle también, voy a aprovechar que estoy con las especias, le pongo algo de pimienta negra, ¿vale? Entonces aquí es jugar con sabores, ¿no? Estoy buscando dar sabor potencial, entonces aquí pues, bueno, como os decía antes, el cielo es el límite, puedes ir jugando con diferentes especias que os gusten, siempre pensando, o sea, qué es lo que queremos desarrollar a nivel de sabor aquí, ¿vale? Si queremos ir a algo más cercano ¿no? a lo que son los productos animales o si queremos ir a otro lado, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Entonces esto yo voy a entrar con este picadito aquí, ¿vale? Con esto también muchas veces, esta es un poco la base para hacer sobrasada vegana. Aquí le echarías grasa, tienes el pimentón, podrías entrar con algo de ajo, con esta mezcla mezclarla, con un poco de grasita te formas como una sobrasada, una semi de sobrasada vegana, ¿vale? Es como se suele utilizar muchas veces esta mezcla como de fruto seco, con muchas veces nueces, o puede ser almendras, con pimentón, con algo de ajito y algo de pimienta, que suelen ser como las mezclas un poco que suelen llevar los chorizos, las sobrasadas, ¿vale? Entonces, para recrear un poco texturita, puedes hacer este picadito primero y luego entrar con un poquito de aceite, tendrás como ya como una sobrasadita rotita, ¿no? Pero versión vegana, ¿vale? Otro dato ahí para ir utilizando. Voy a utilizar también aquí un poquito, una cucharadita de miso, ¿vale? Aquí dentro, que me va a terminar de dar, a mí siempre me gusta ponerle un poquito, me va a terminar de dar un punto así umami bueno, ¿vale? Y antes de empezar con la avena, yo voy a mezclar aquí, que la avena la puedes ir añadiendo poco a poco, ¿vale? Puedes ir jugando con ella. Voy a utilizar esta cuchara que me gusta más, un poco más arredondada. Voy a hacer aquí poco a poco. Vais trabajándola, ¿vale? Que aquí vamos consiguiendo incorporar todos los elementos, ¿vale? O sea, aquí yo voy a entrar con avena. Puedes entrar con panko, ¿vale? Panko es interesante. Y me gusta hacerlo con panko porque es algo más... o sea, es un pan rallado más grueso. Lo he utilizado hace un par de semanas cuando hacíamos las croquetas veganas. Que es un pan un poquito más grueso. Hay versiones de panko sin gluten para quien sea intolerante al gluten, que la puede utilizar también sin problema, ¿vale? Voy a entrar con lo demás. Aquí podemos esperar un poco. Es bueno mezclar un poquito y esperar que actúe, ¿vale? Porque la avena va absorbiendo poco a poco la humedad, ¿vale? Y siempre, aquí vais a ir un poco... Os dejo la receta exacta, pero siempre tenéis que pillarle el punto también, porque muchas veces... pues igual si utilizas unas legumbres que igual tienes un poquito más de caldo, pues igual vas a tener más humedad, vas a necesitar un poco más de avena en este caso para darle el punto. Entonces siempre tienes que como terminar de ajustarlo, ¿vale? Voy a aprovechar también y voy a poner un poquito, una cucharadita de nuestra salsa barbacoa que he hecho previamente, ¿vale? Para que ya tenga el gusto. Esa luego la utilizaremos al final, la pondremos cuando tengamos nuestra hamburguesa montada, ¿vale? Y aquí puedes probar un poquito la mezcla, a ver si está, si tenéis, ¿no? ¿Qué le falta? Si le falta un poquito de sal, ¿no? Siempre eso. Acordaros de probar siempre, ¿vale? Un puntito de sal. Está picantita, está rica, está tremenda, está muy buena. Entonces, bueno, aquí la tengo un poquito templada, ¿vale? Porque la hice con estos elementos calientitos al principio. Pues opciones, vamos a probar borlearla ahora, ¿vale? Siempre es bueno esperar un poco, ¿vale? Que enfríe un poco, que se compacte, que así va a ser más fácil de que le deis la forma. Ya creo que la vamos a poner a hacer, ¿vale? Así que tengo sartencita. La podéis hacer al horno, también, así es la forma. Ponéis en una bandeja con papel sulfurizado, pinceláis un poquito de aceite, o spray, o con un pincelito, un poquito de aceitito, embadurnáis un poquito, lo ponéis a 180, unos 10-15 minutos hasta que empiece a tostar un poquito, vais viendo. O lo hacéis en sartén. En sartén vas a utilizar más aceite, claramente. Podéis hacerla casi sin aceite si queréis, pero para que tueste un poquito y quede crujientita por fuera,
pues le ponéis un poquito más de aceite. Eso va a depender un poco del momento de la semana, del momento de la necesidad que tengáis, ¿vale? Si queréis buscar, sabemos, ¿no?, que muchas veces el sabor, la grasa nos ayuda un poco con sabores y caramelizaciones e historias, ¿no? O sea, a veces yo soy sospechoso para decir, porque a mí me gusta mucho ¿no?, utilizar aceite de oliva y tal, pero bueno, hay que equilibrarlo también, ¿no? Ya sabéis que tampoco hay que volverse loco con la ingesta, ¿vale? Así que bueno, jugamos un poquito, siempre bueno, intentamos equilibrarlo. Entonces, dependiendo de la semana que estéis, el momento que estéis, que si podéis comer un poquito más, pues ponéis un poquito más. Si no, menos, ¿vale? Entonces aquí podéis utilizar un poquito de agua si queréis, ¿vale? En las manos. Mira, se va calentando y voy pillando una bolita aquí. Vamos a ver, yo tengo un par de panes ahí, tengo uno más chiquitito. Vamos a hacer una bolita, prensáis un poquito primero, ¿vale? Luego el ratio, puedes jugar con el ratio y decir, mira, voy a hacer que tenga más... O sea, no hace falta que pongáis, por ejemplo, el arroz, si queréis hacerlo solo de alubias, es alubias y el cereal que vaya a ligar, ¿no? Por ejemplo, la avena en este caso, podéis hacer solo alubias y avena, ¿vale? Y tendréis algo más oscuro, ¿vale? O podéis hacer un ratio de alubias más alto, más grande, que aquí tengo, por ejemplo, varios colores, ¿no? Por ejemplo, tengo algo así divertido e interesante, pero si queréis que sea algo más oscuro, pues con más alubias, pues que sea el principal elemento, ¿vale? Luego también si incorporáis, por ejemplo, algún elemento que tiña un poco, como os decía antes, la remolacha, pues tenéis una opción, ¿no? Vamos a hacerla más o menos así, que es más o menos el plan que yo tengo, ¿vale? La otra la haremos un poquito más grande. Aquí entramos con sartencita, y aquí la pongo, se va dorando. La otra la haré un poquito mayor, ¿vale? Tenemos una mega hamburguesota en la otra. Hacemos dos, ¿no? Entonces, claro, luego puedes jugar, puedes hacer hamburguesas más altas, pues esta base la podéis hacer bolitas y hacer como luego freírlas un poquito, dorarlas un poquito y hacer como rollo albondiguitas. Podéis hacer hamburguesas pequeñitas que luego la montéis en vez de una hamburguesa, pues, o mini hamburguesas, o podéis hacer, como hice yo cuando montamos las de lentejas, luego las serví en un platito, como si fuera pues un platito combinado, digamos así, ¿no? Con otros elementos, ensalada, no sé qué. Y entonces tenías unas mini hamburguesas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ir con el pan, ¿vale? Entonces luego podéis jugar con la forma que le vais a dar a esto, ¿vale? Yo la voy a abrir un poquito más. Luego también vais ajustando el tamaño, la forma. Si queréis hacerla como más smash burger, pues la aplastas un poquito más. Hay que tener cuidado que igual no tiene tanta liga en este caso, entonces quizás se pueda romper si está muy fina, ¿vale? Pero podéis hacer, yo este mediodía hice una un poco más aplastadita y la hice rollo smash, ¿vale? Así que queda más crujientita, tienes más superficie, ¿no?, de contacto, entonces está como más crujiente por fuera, ¿vale? Es un poco más finita, ¿vale? Y digamos que vayan dorando. Creo que nos da para hacer una más, que la voy a poner ahí en el medio. Doradita, haría una medianita. Esta es un poquito más alta. Vale. ¿Hay comentarios por ahí? ¿Duditas? ¿Preguntas? ¿Cómo vais? ¿Cuáles son? Vale, tema salsas, ¿no? Mientras van llegando cosas. Tema salsas. Salsa barbacoa, vale, la que hice yo. Es una versión, ¿vale? La salsa barbacoa, básicamente... Bueno, hay diferentes recetas, pero suele ser una salsa tomatada, medio agridulce, con un punto especiado a veces, ¿vale? Entonces suele ser una base de tomate, entonces yo en este caso es un tomate rallado, hago una reducción, ¿no? Como una salsita de tomate, a la que entra algo de azúcar, algo de dulzor. Yo utilicé azúcar moscovado, ¿vale? Pero podéis utilizar pues otro tipo de endulzante, pero esto es algo que caramelice, y vas a entrar con algo de acidez, de vinagre, ¿no? Normalmente son vinagres, puedes utilizar diferentes tipos de vinagre. Y luego, pues hay versiones, ¿no? Hay versiones que entran ya con salsa de shoyu, que no es tan común, pero es una mezcla. Hay versiones que entran con la salsa inglesa, ¿no? Que es la Worcestershire sauce, ¿no? Que hay versión vegana, ¿vale? Hay que buscar, no es vegana siempre, ¿vale? Ojo que la común tiene pescado, la vegana hay versiones, hay que buscarlas, ¿vale? Entonces yo ahí entré, o sea, lo que hice fue reduzco, ¿no? Hago como una salsita con el tomate, luego entro con algo de azúcar, ¿vale? Entro con algo de vinagre, entro con mis especias, que es, aquí tengo también pimentón ahumado, tengo el punto ahumado, porque, bueno, normalmente muchas veces se hacen las salsas en la barbacoa, en la brasa,
tienes el punto ahumado natural, pero si no, echas especias, ¿no? Algo de mostaza, algo de pimienta, pimienta ahumada, o sea, páprica, pimienta, algo de shoyu puse. ¿Qué más entró ahí? Vinagre, azúcar. Reducir. Y cuando tenga el punto de salsita, que podéis ahora ajustar también, ¿vale? El punto puede ser más... Yo no pongo mucho azúcar, cuando se pone mucho azúcar queda más... quizás queda más mermelada, yo no pongo tanto, así que pongo un par de cucharadas y ya está, ¿vale? Pero tenéis ese punto. Entonces es interesante porque aquí también podéis hacer salsas con diferentes elementos, diferentes especias que ya vais a ir variando, ¿no? Que eso es curioso, que está bueno también a nivel de salsa. Luego voy a utilizar una mayonesa, ¿vale? Vegana, que hice con mostaza, ¿vale? Que está interesante, que la podéis tunear luego también, ¿no? O sea, yo hice una básica, que suelo hacer de vez en cuando en casa, la tengo así como base porque luego la utilizo para hacer diferentes recetas. Luego la mezclo y le pongo diferentes sabores, ¿no? Luego la podéis espesar más o menos. Esta la tengo un poco más líquida, ¿vale? Porque no le he puesto tanta grasa, porque ya sabes que la mayonesa es una emulsión, ¿vale? En la que tienes que poner grasa, aceite. Normalmente se utiliza aceite de girasol, un aceite neutro. Puedes utilizar algo de aceite de oliva también, pero queda, según el aceite de oliva, es un poco amargo. Entonces, claro, cuanto más aceite, más espeso estará, ¿vale? Yo la tengo un poco más líquida, queda como casi una crema, ¿no? Una salsa crema. A la que luego esto la puedes mezclar, ¿no? Con diferentes elementos y haces infinidad, ¿no? Pues especiarla, pues lo que sea, ¿no? En el Instagram tengo un par de recetas. Hace tiempo hice una base de leche de soja, que es muy fácil, pero tiene un poquito de sabor de soja. Esta, para mí, es mi favorita a nivel de sabor, es súper buena, más neutra, o sea, la puedes tonear mucho más fácil, no tiene el sabor de la soja, no tienes que meterle tantos elementos para quitarle el sabor a la soja, que esta la suelo hacer con aquafaba, ¿vale? Que es el líquido de la cocción de las legumbres, que en este caso se suele utilizar mucho la del garbanzo, de los garbanzos, ¿vale? Pregunta. ¿Se podría rebozar, Sí. pasarla por harina antes de freír para Sí. ganar que esté más compacta? Te Sí. pregunta Airam, sí, claro que sí, puedes rebozarla, incluso se suele hacer mucho si quieres buscar como un punto más crujiente. En este caso, cuando haces, por ejemplo, con este caso que utilizamos algo de arroz, cuando utilizas algo de quinoa, la quinoa ya te da ese punto crujiente por fuera, pero se suele rebozar, puedes pasarlo por... Si quieres, no hace falta ni que lo pases tanto, o sea, puedes pasarlo por harina o a veces lo puedes pasar solo por panko, que ya te da una capita un poco más firme, ¿vale? Siempre tener en cuenta que, claro, estamos hablando de una mezcla que ya es algo seca, hay que buscarle, ¿no? Que esté más húmeda y tal. Entonces, cuanto más harina o cuanto más cereal tengamos, en este caso, más firme, ¿vale? Va a ser más fácil de trabajarla, pero más firme va a estar, más sequita va a estar. Entonces hay que tener cuidado eso a la hora de querer equilibrar la textura final que va a tener eso, ¿vale? Puedes, igual, si haces una mezcla en la que no está tan firme, que la quieres rebozar para que sea una capa crujiente, puedes hacerlo, entonces tienes un interior un poco más, un poco más firme, ¿no? Un interior un poco más blandito, digamos, y fuera un poco más crunchy, ¿vale? Mira, bueno, a mí se me ha tostado aquí un poquito demasiado, pero vamos a buscar como el doradito, ¿vale? Y ese doradito es crujiente, que es la bomba, ¿vale? Yo tengo aquí, vamos a ir preparando mientras se van finalizando ahí, ¿vale? Yo tengo aquí, pues, a ver, luego aquí ya puedes jugar, ¿no? O sea, lechugas, hojas, tomate, cebolla caramelizada, cebolla cruda, encurtidos, fermentados, los elementos que vais a utilizar. Yo voy a utilizar, tengo mis panes, que luego cuando terminemos las hamburguesas los voy a tostar rápidamente aquí. Voy a utilizar un poquito de mi mayonesa, ¿vale? Que es una mayonesa básica a la que le he echado un poquito de mostaza, que tiene ese punto de mostaza. Voy a utilizar un poquito de la salsa barbacoa, que os dije antes como la hacía. Voy a utilizar, en vez de lechuga, voy a utilizar una mezcla de, como una slow, ¿no? Pero simplemente lo tengo cortadito. Aquí solo le voy a echar un poquito de sal, ¿vale? Que aquí tengo algo de... O sea, podrías hacer como una slow, ¿no? Como una ensalada de estas, ¿no? Que lleva mayonesa, que lleva zanahoria, lleva diferentes elementos. Yo lo voy a hacer más fresquito, no quiero que esté tan pesada, ya que entro con las salsas por otro lado. Puedes utilizar directamente una hojitas, lechuguita, lo que sea. Yo voy a utilizar esta mezcla, ¿vale? Mi opción de hoy. Y aquí tengo algo de cebollita, que también utilizaré, cebolla fresca. Puedes utilizar cebolla morada, puedes utilizar, también le pongo... Siempre a estas cosas le pongo
alineo un poquito. Cuando van básicas así, lo puedes alinear. Incluso si quieres, puedes agregar algo de acidez y hacer los encurtidos rápidos que muchas veces hemos hecho, ¿no? Y así tienes algún puntito más encurtido. Si tenéis fermentados, que es la bomba, podéis entrar con fermentados y tenéis como una hamburguesa súper interesante, con un crujiente, una acidez súper buena, ¿vale? Y también, por último, algo de tomate, que no se nos olvide. Incluso ya lo puedo ir cortando, voy a sacarle el pedúnculo. Te pregunta Pau Pilar Pena, ¿se pueden hacer al horno? Sí, se pueden hacer al horno. Comentaba justo antes, podéis hacer exactamente lo mismo. Formáis las hamburguesas, las ponéis en una bandeja de horno y las lleváis a 180 grados, unos 15-20 minutos, depende un poco. Lo que vais a buscar, como están, todos los elementos están cocinados, entonces no es una cuestión de que tengas que cocinar más o menos, es más una cuestión de que no se seque mucho, pero que por fuera esté tostadito, ¿vale? Eso es lo que vas a buscar a nivel de textura, ¿no? Que tenga ese punto al final. 20 minutitos, ¿vale? En función 180 grados, en función del horno que tengas, más o menos. Es una opción un poco más sana porque no hace falta que utilices tanta grasa. Es bueno sí rociar, pincelar un poquito de un aceite o rociar si tienes el spray, si tienes un pincel o incluso con el dedito por fuera, porque el aceite ayuda, ¿no? Facilita la caramelización, el tostado. Entonces, si quieres buscar el punto más crujiente, es interesante que tenga un mínimo, ¿no? Un mínimo de aceite, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de aceite en este caso, ¿vale? Aquí opcional. Ah, sí. Perdón. Yo iba a decir, es opcional el grosor. A mí no me gusta las hamburguesas que tienen el tomate enorme cuando no es el tomate, que ya veréis que a mí me gusta una hamburguesa que es solo tomate, que la sacaré estos días. He hecho un reel, lo voy a sacar la semana que viene, que lo hice en homenaje a José Andrés, que tiene una hamburguesa que me encanta, que es solo tomate, o sea, es una hamburguesa de tomate, bueno, no es una hamburguesa, es con un panecillo de tomate, que es un tomate bueno de puta madre, perdona, súper bueno. Es que el protagonista, lo hice el otro día, lo voy a publicar estos días, pero bueno, cuando no es así, me gusta el tomatito más finito, ¿vale? Solo en esa excepción, ¿vale? Es que me gusta, de otra manera. Vale, entonces tenemos, hamburguesas están casi a punto, vamos a sacarlas rápidamente, a pillar aquí un par de platitos. ¿Hay duditas por ahí? Sí. Te pregunta Marisa Vega Izquierdo. Sí. La nuez o qué otros frutos secos pueden ser para lentejas o garbanzos. O tema de gusto. Por tema de gusto. Puedes utilizar almendras, puedes utilizar castaña de cashew, o sea, los anacardos, ¿no? Puedes utilizar avellanas, otro fruto seco, el que quieras. O sea, yo utilizo, es una cuestión más de sabor, también te ayuda un poco a la estructura, te da ese puntito, ¿no? Es interesante. Pero a nivel de sabor puedes utilizar otros, o sea, lo que te dije, ¿vale? Ahí ya es una cuestión más opcional, ¿vale? Entonces, más o menos tenemos. Yo voy a sacar rápidamente, vamos a ver. Saco esta, ¿vale? Con cuidadito. Luego, podéis hacer, es interesante esto, porque las podéis bolear. Las podéis dejar así, las podéis llevar a la nevera y ya están frías, tal, y las guardáis en nevera hasta 5 días, ¿vale? Pero podéis, en el paso anterior que hemos hecho, lo que podéis hacer es, podéis venir con... las formáis, las ponéis en una bandejita de horno que quepa en el congelador con un papel sulfurizado, la congeláis. Una vez congelada, las sacáis, duritas, las ponéis, las envasáis o en un Tupperware, en lo que tengáis, y así la podéis envasar y tener vuestras hamburguesitas listas. Al momento que la vais a comer, podéis o dejar descongelar mejor primero, o si no, a fuego bajito, tapadito primero para que se vaya descongelando, ¿vale? Y la hacéis, os la metéis al horno y la finalizáis, ¿vale? Pero es algo que podéis, es un recurso súper bueno. Aquí en casa solemos hacer, incluso no la suelo congelar casi, porque muchas veces se nos van antes. Lo que hacemos es hacer unas cuantas, pequeñas, de diferentes tamaños, comemos un poco, guardamos en la nevera, la vamos comiendo con una salsita después. A veces la comemos incluso fría, así fresquita, como algo como un bocado así interesante que está, ¿no? Nutritivo, rico, ¿no? Mira, tengo un par de panes aquí, un panecillo que hicimos ayer, anteayer, no sé, justo para el tomate ese que os decía. Voy a poner, a mí me gusta tostar este lado, el interior, ¿vale? Voy a hacer este también, vamos a hacer las dos. Me quedó un poco grandote, ¿vale? Hemos hecho dos versiones. Bueno, este no me va a caber, pongo este primero, luego voy a montar esta y ya. Y luego el panecillo, bueno, pues opcional. Hay gente que no le gusta tostar, hay gente que le gusta tostar, hay gente que le gusta tostar los dos lados, hay gente que lo pone al horno un poquito. A mí particularmente
me gusta ponerlo un poquito, que tueste un poquito internamente, que esté crujiente, pero por fuera sea blandito, ¿vale? Te pregunta Ricardo Van der Elst, Sí. ¿qué opinas de usar remolacha o betamel para el color? Claro, muchas veces se utilizan para el color, para sabor, algo un punto dulce. A ver, lo decía antes, se puede utilizar, no es un problema. Muchas veces, ya hoy en día se utiliza el extracto, ¿no? Que es la remolacha en polvo, para darle ese punto de color. O sea, no le veo un problema, o sea, es una cuestión estética, pero también cuando utilizas la remolacha en parte, ¿no? Como decíamos antes, cuando buscamos textura y sabor, puedes utilizar la remolacha. Yo la suelo, bueno, cuando la uso en crudo, las rayas, la doro un poquito para que se ablande un poco y luego la incorporo. Y tienes esa mezclita de remolacha. Pero, a ver, se pueden utilizar, ¿no? Para dar un puntito. Si utilizáis una remolacha cocida, ¿no? Que viene con el juguito, el propio juguito, o hacéis una pastita de remolacha a la que le vais a incorporar después a la mezcla, le va a dar ese color, que juegas un poco con el color. A ver, la remolacha tiene sabor, entonces esto también estará. Tiene ese punto terroso, tiene ese punto dulzón, ¿no? En muchos casos, casi siempre, ¿no? Dulzón. Entonces, tener en cuenta que eso va a pasar, ¿vale? Entonces es una cuestión de gusto ahí, ¿vale? Yo le voy a dar la vueltita a este porque justo en la parte de abajo me ha quedado más blanquita, ¿vale? En este en concreto, ¿vale? Exploramos un poquito nada más. Vamos a ver. Hamburguesitas, tenemos todos los elementos, ¿no? Nuestra ensaladita, ¿no? Salsita, pim pim, todo, ¿vale? Te pedían para compartir la receta de la mayonesa. De la mayo, vale, la mayo la tenéis en Instagram y no hace mucho tiempo que la publiqué, así que la vais a tener fácil. Si queréis luego mirar, si alguien no la encuentra, mándame un mensaje por privado y yo te encamino el enlace. Pero hace poco la compartí, fue la que hago una otra forma de hacer mayonesa vegana, se llama algo así, que la hago a partir de aguafaba, ¿vale? Mi favorita es así, desde luego, o sea, está súper buena. Y sí, o sea, incluso el otro día me sorprendí porque hice como una mezcla que me pareció una mayonesa. La Hellmann's me gusta a veces, ¿no? La Hellmann's es ya no consumo, pero hay una versión vegana que está muy conseguida también. Es más, tiene un sabor más industrial, eso sí es verdad. Pero justo hice una que me quedó, o sea, el mismo sabor. Y está bueno. Vale, apagamos, ¿vale? Que se termine ahí. Vamos a hacer. Tenemos aquí, le voy a poner. Esto lo vamos a poner por arriba. Yo le pongo un poquito abajo, ¿vale? Aquí luego podéis jugar también, si tenéis algún queso vegetal también lo podéis utilizar, ¿vale? Vamos a ponerle en las dos capitas, un poquito, ¿vale? Luego vamos a poner nuestra hamburguesita, vamos a poner esta de aquí, ¿vale? Hamburguesita. Aquí vamos a entrar anapamos con nuestra salsa barbacoa. Esa, si queréis, también al finalizar en la sartén mismo, pues echar la salsa barbacoa que termine de caramelizar y calentar ahí, ¿vale? No lo he hecho, pero lo podéis hacer, ¿vale? Un puntito ahí. Vamos a utilizar nuestro tomatito. Vamos a poner nuestra cebollita. Un puntito. Si tenéis pepinillos encurtidos, también es interesante. ¿Qué jugáis? ¿Vale? Jugáis con elementos, como os guste, ¿vale? Ponemos un poquito de nuestra ensaladita aquí de repollos, ¿vale? Y estamos. Hamburguesita tremendita. Mira qué bonita, qué coqueta. Versión se ve bien por ahí. La voy a dejar aquí al ladito mientras nos preparamos la siguiente, que va a ser prácticamente igual pero un poco más grande, ¿vale? Vamos a echar nuestra salsita, ¿vale? Entonces aquí ya vais jugando, ¿vale? Con el elemento que tengáis, ¿no? Como siempre os digo, ¿vale? Aquí entro con nuestra barbecue, una buena capita. Vamos a jugar con, en este caso voy a echar un poquito aquí también, que nos caiga y nos da un puntito así, indulgence. Aquí podemos poner 2-3 tomatitos, cebollita que nos queda, algo de... Aquí igual podéis traer algo de verde también con una lechuguita, que es, ¿no? Siempre es como la versión más clásica, ¿vale? Pero aquí tenemos una señora hamburguesa, mira, también tremenda, aquí con todo su salsita. Mira, vamos a dejar aquí. Y ahí estamos, más o menos. Estas han sido nuestras dos hamburguesitas. Bueno, son iguales, pero una mayor, bueno, una mayor que la otra. Pero quedaos con esas ideas, ¿no? De cómo
de por qué utilizamos un elemento u otro, por qué utilizamos un ingrediente u otro, cómo podemos buscar sabor, cómo podemos potenciar el sabor de las cosas. Siempre es esta idea, ¿no? De cuestionarse cuál es el papel que desempeña cada elemento en nuestra receta, y eso es la clave para que luego puedas ajustar, ¿no?, la receta a los ingredientes que tengas, a los ingredientes que te gusten, ¿vale? Entonces esta es la cuestión que tienes que, ¿no?, hacerte un poco. Mira, cuál es el papel que tiene la legumbre, cuál es el papel que tiene el cereal, ¿no? Porque, o sea, puedo utilizar otra cosa para darle punto. Entonces ir haciendo estas pruebas, estos cuestionamientos, así puedes ir como realmente adaptando la receta, la forma de hacer a lo que te guste en casa, ¿no?